Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de los problemas centrales del ciudadano común argentino. A partir de este concepto periodístico de alguna manera revisionista, esta definición que nos surgió después de aquella charla con Pacho Donner, porque en realidad lo que buscamos es revisar las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional, simplemente porque la experiencia nos demuestra que aquello que se dice públicamente suelen ser medias verdades y más de una vez no te explican el impacto que esas decisiones tienen en tu vida o van a tener en tu vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre un tema, diría recurrente desde que estamos en este espacio, desde los últimos años, que es el tema educativo. Pero no la cuestión, este año por ejemplo hablamos del tema del regreso de los aplazos, todas las polémicas, pero en esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre la interrelación entre el sistema educativo y el sistema productivo argentino. Ustedes saben que la Argentina tuvo durante décadas una reputada educación técnica, la escuela técnica era importante en el sistema educativo argentino. Luego pasaron en las épocas de la dictadura y en los años 90 se desarmó bastante de ese sistema y hoy aparecen estudios que demuestran que aquello no fue gratis, como era fácil preverlo, y que realmente hay empresas, por ejemplo, que están encontrando problemas para conseguir, aún en este contexto, el personal que buscan, con las calificaciones mínimas que buscan para determinadas tareas. Hay una encuesta que se hizo y se difundió en los últimos días, precisamente la convocamos a Graciela Huequín, que es directora nacional de Asuntos Federales del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ¿sí? Que depende del Ministerio de Educación. Así es. Que es máster en letras en Maryland, sí, Estados Unidos. Tenés una diplomatura allí, que aún ejercés la docencia en Flaxo y me dijiste la Universidad de Palermo, fuera de cámara. Sí, también la Universidad de Palermo y trabajé mucho tiempo en la UBA también. Graciela, después del corte, le vas a explicar al televidente qué es lo que te da este mapeo que hicieron sobre lo que buscan las empresas y la relación con la calificación que hoy da la educación técnica en la Argentina para preparar gente que pueda insertarse en el aparato productivo, que creo que es lo que buscábamos todos, ¿no? Exactamente. Te hablo hasta como egresado de una escuela técnica. ¿Ah, sí? Sí, del ENED de Lavallol. Bueno. Después del bloque, creo que son datos muy importantes para tener en cuenta para que veas por dónde viene la demanda de personal, pero además cuáles son las carreras que realmente tienen algún tipo de futuro en el sentido de inserción laboral en la Argentina. Esa es la propuesta para hoy. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Así pensamos quienes hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, Graciela, contanos. ¿Cómo se les ocurre hacer este relevamiento? ¿Cómo surge la motivación?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. No, la verdad que en realidad, poner... los agradecidos somos nosotros de que estés acá, porque Pero- nos parece que es un tema realmente importante. Poner en agenda el tema educativo y el tema de la educación técnica es para nosotros fundamental. En primer lugar, me gustaría contarle a los oyentes, a los espectadores, que la educación técnica tiene el objetivo fundacional y específico de la vinculación de la educación con el mundo del trabajo, específicamente con el empleo, que es el trabajo asalariado, porque es un trabajo que está registrado en el circuito formal de la economía. Entonces, todo lo que se relacione con educación vinculada al trabajo es específicamente lo que nosotros intentamos definir e implementar desde el INET como política pública. Esta interrelación entre el conocimiento y la habilidad, además, para determinado oficio o profesión. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. Nosotros tenemos a nivel nacional más de 3.200 instituciones de educación técnica. De nivel secundario, que son las famosas escuelas técnicas, sí. Capacitación profesional, formación profesional, capacitación laboral e institutos superiores técnicos. Estos tres niveles dan, digamos, tenemos vinculación de la educación con el mundo del trabajo. En la Argentina, en los últimos 10 años se ha hecho un esfuerzo enorme por reponer la institucionalidad de la educación técnica que quedó devastada a partir de la Ley Federal de Educación. Se ha hecho mucho y muy consistentemente, se han generado una gran cantidad de recursos, especialmente en equipamiento. Explica por qué decís que la devastó la Ley Federal de Educación. Porque la Ley Federal en lo económico fue, en los 90, para la explicación económica es, el Estado se financió vendiendo empresas, después se endeudó cuando eso ya el modelo empezó a fracasar, pero además pasándole gasto a las provincias. Una de las cosas que le pasó la seguridad, le pasó la salud y le pasó la educación. Le pasó la educación y además... En ese sentido estás apuntando esto que decís. No solamente, porque en el caso de las escuelas técnicas, la educación técnica dejó de existir como modalidad. Claro, porque entonces, se perdió además el anclaje a nivel de Estado, quiero decir, soberano o a nivel nacional. Porque además la educación técnica nace en las décadas del 40 y del 50 más sostenidamente, digamos, de manera más consistente, aunque ya tiene más de un siglo, para sustituir las importaciones, para generar los recursos humanos que luego vayan a trabajar en el sector productivo del país. Sí, tener una matriz productiva. Una matriz Ahora, productiva. no me dijiste todavía qué lo lleva a hacer Bien, este estudio. ¿qué nos lleva a hacer esto? En esta introducción lo que quería demostrar es esta interrelación de educación con el mundo del trabajo. Lo primero que nosotros observamos cuando analizamos de manera conjunta el mapa de la educación técnica es una desarticulación de la oferta de educación técnica que actualmente tenemos con los sectores productivos, con la demanda de las concretamente compañías, digamos. con las empresas, con las fábricas, con las industrias, una desarticulación y un desajuste que tiene múltiples causas, históricas causas. Por lo tanto, lo primero que nosotros quisimos hacer en estos escenarios de aceleración tecnológica, en donde impera la biotecnología, la robótica, la nanotecnología, la industria del software, de estas aceleradas transformaciones sociales y económicas, que por otro lado nos marcan una modificación fundamental en el aparato productivo, queríamos indagar qué debemos enseñar, cómo lo debemos enseñar para mejorarle la empleabilidad a nuestros estudiantes. Ahora, elegimos una serie de gráficos que el relevamiento marcó, por ejemplo, y si podemos empezar a verlos, Sí. queda, Graciela. Señor director, el primero tiene que ver con el tamaño que cada actividad tiene en la economía argentina. Y si uno mapea así, lo que aparece es la industria de alimentos y bebidas. Claro, somos un país productor de alimentos, básicamente, la industria agropecuaria, los servicios y comercio, la construcción y la industria química.
¿sí? O la industria automotriz también por acá. Es decir, para esos lugares tendría que perfilarse básicamente la propuesta de educación técnica o el diseño de las políticas de educación técnica, por lo menos a nivel nacional. Esta encuesta que se hizo, que releva más de 700 empresas de diversos tamaños, desde pymes hasta empresas mucho más grandes, tiene el objeto de tomar información respecto de qué tipo de perfiles profesionales, competencias, habilidades, conocimientos deben tener nuestros estudiantes, perfilados, por supuesto, intentando que se acompañe, ¿sí?, con el mapa del sector productivo en la Argentina. Es decir, detectar la demanda regionalizada, porque, por ejemplo, este informe nos ha dado luz sobre las mayores dificultades que tienen las empresas para conseguir personal, que se ubican en el NOA y en la Patagonia. En el noreste argentino y en la Patagonia. Sí. Exactamente. Y además tenemos una proyección también, gracias a este estudio, que nos habla que se va a requerir muchísimo personal capacitado en el NEA y en la zona de Cuyo. También sabemos algunas cuestiones que parecieran a simple vista no ser tan obvias, como que, por ejemplo, en Corrientes lo que más está creciendo como Producto Geográfico Bruto es la industria del software. Y la verdad es que es de difícil y no se conoce, presunción. Claramente. ¿Y por qué en Corrientes? Y en Corrientes porque hay una instalación pionera de empresas que comienzan a desarrollar. Pero a partir de incentivos... de incentivos de... impositivos o de... La verdad, no o de conectividad. No hay el desarrollo del software, por otra parte, que requiere mano de obra intensiva, es uno de los grandes desafíos del sistema educativo, porque la Argentina tiene costos altísimos en logística, pues debido al problema, y tiene una mano de obra poco competitiva por su nivel de capacitación. En logística por su extensión y porque además está muy cegada al camión, por ejemplo. Claro, y además porque tanto por vía terrestre como por vía fluvial los accesos son complicados. Ahora te voy a apurar un poquito con las respuestas, porque si no, no vamos a... lo que quiero mostrar es esto, algunas cosas de lo que está pasando. Este es el nivel de empleo total, el registrado se estancó, como se estancó un poco la economía en los últimos años, pero además lo que aparece y lo que me llamó la atención, y vos decime si lo estoy leyendo bien, es que la ocupación en tareas de producción, esto es la ocupación en tareas de producción y mantenimiento y logística por tipo de calificación, y crece la demanda claramente de operarios más calificados. ¿Y es ahí donde hay problemas? ¿Detectó problemas? Exactamente. 7 de cada 10 empresas están buscando personal y la mitad de ellas señalan no conseguir personal o recursos humanos con capacitación técnica. Efectivamente, allí hay un problema que hemos detectado en donde la mitad de las empresas que están buscando recursos humanos consideran que no está calificado el personal. Tenemos una placa más que la vamos a ver antes del corte y que es la que marca esto. Y la mayoría dicen no tiene competencia técnica. Básicamente es eso, no está calificado, no puede manejar una máquina, no puede entender un proceso de producción o cuál es el tema. Allí hay que hacer alguna... Si pudiera ser más específica. Allí hay que hacer alguna salvedad. Porque en cuanto a los conocimientos que se enseñan hay un criterio que es el de pertinencia. El de pertinencia es cuán relevante es aquello que se enseña. Y la verdad es que nosotros notamos un desajuste producto de la aceleración tecnológica. Por poner un ejemplo, en la agroindustria, que es uno de los sectores productivos en alza en la Argentina, tenemos en la especialidad de educación técnica poquísimo o casi inexistente desarrollo del software. Y sin embargo, hoy en día las maquinarias agrotécnicas requieren conocimientos de software y de operarios o recursos humanos que manejen tecnología. Ese es un ejemplo puntual por el cual, por ejemplo, las empresas están diciendo que tienen poca capacidad técnica. Seguramente los egresados de las instituciones de escuelas técnicas tengan conocimientos técnicos, pero no pertinentes para lo que el sector socioproductivo con innovación tecnológica está requiriendo. Por lo tanto, este informe nos permite poner a punto
esos criterios de pertinencia y de relevancia. Los que siguen son la falta de experiencia y la falta de candidatos disponibles entre las menciones. Y lo que vamos a ver en la próxima es que es un problema que en general atraviesa todo el aparato productivo. Lo tienen en general las empresas más grandes, que son las que tienen más preparación técnica en general o tienen más equipamiento. Más exigencia y controles de calidad. Exactamente, pero también lo tienen en grado importante las de menores de 50 empleados, es típica pyme en Argentina, que es la que mayor dadora de empleo. En el próximo bloque, porque tengo que ir a un corte, te quiero preguntar, así te doy tiempo además para la respuesta. Ese puente que vos decís, suponiendo, hay dos puntos que me hacen ruido. Cuando yo fui a la escuela técnica, eran los últimos años de la dictadura, egresé justo cuando nacía la democracia, y tengo ahora familiares que van a la escuela técnica. La diferencia era que nosotros en los talleres y eso, había gente que trabajaba en empresas. De hecho, algunos de nosotros estábamos frente a la planta de Firestone. El de seguridad de Firestone daba políticas de seguridad en la escuela técnica, en secundario estamos hablando, ¿sí? Yo creo que un poco ese perfil se perdió. Por lo que hablo con compañeros o que tengo docentes, ese perfil se perdió. Y lo otro que te quería preguntar, y para ver si es cierto, me lo respondés en el próximo bloque, es: está bien que te prepare para las habilidades generales o los conocimientos generales de la escuela técnica, pero ¿cómo se hace para hacer el puente, para lograr un puente entre la calificación específica que necesita tal compañía y qué puede hacer el Estado para facilitar ese puente? Pero esto me lo respondés cuando venimos del corte. Bueno, muy bien. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, va el recordatorio, Graciela. ¿Puede ser que haya menos gente que esté inserta realmente en el aparato productivo dando clase? Puede ser, no. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas. Tenemos dos problemas esenciales. Los estudiantes hacen muy pocas prácticas profesionalizantes o pasantías en el sector productivo concretamente, por diferentes razones. Ahora estamos justamente intentando modificar la legislación vigente, pero la verdad es que se ha perdido la experiencia, eso es lo que señalan también las empresas, la poca experiencia de los estudiantes en el sector socioproductivo con pasantías. Eso es un objetivo primario que tenemos tratar de recuperarlo. Y por otro lado, es cierto que la profesionalización docente, el acceso a los cargos docentes fue corriendo al idóneo con experiencia de oficio en el sector socioproductivo. Y cuando te referís a una modificación legislativa, ¿a qué te referís? A intentar, estamos trabajando en este momento educación en conjunto con el Ministerio de Trabajo para modificar la ley de pasantías, la ley de pasantías universitarias y de nivel secundario, para poder permitir un tránsito más ágil y evitar el temor de litigiosidad o de problemas regulatorios que las empresas sienten con los estudiantes en territorio de las empresas. Y en función de lo que decís, ¿cómo sería para que vuelva el idóneo a dar clase y corra al docente, no por correrlo, digamos, no porque tenemos ganas de correrlo, sino porque ocupa un lugar, un matricero que pueda dar clase, un ingeniero civil que dé clase y no un docente de carrera por ahí? Bueno, ¿cómo se hace para eso? En realidad lo que nosotros queremos es que el docente de carrera, en esta profesión que ha ganado tanto espacio y recorrido en los últimos años, no deje de serlo, sino que tenga casi obligatoriamente de ser preferente
en los últimos años de la formación específica de las escuelas técnicas pueda tener experiencia concreta de pasantías en empresas. Es decir, que este docente maneje desde el punto de vista teórico, pero también práctico, la experiencia de lo que está enseñando. Esto por un lado. Y por el otro lado, en los talleres del ciclo básico, intentar modificar algunas normativas para que los idóneos puedan dar clases. De hecho, hay algunas zonas del país donde no hay docentes. Claro, claramente. Vamos a ver nuevamente el gráfico que sigue, que tiene que ver con los empleos o el tipo de empleo que son más difíciles, los perfiles que les cuesta más a las empresas. Mecánica y electromecánica. Sí, porque es transversal. En muchos sectores profesionales se utiliza mecánica y electromecánica, entonces tiene mayor demanda. Informática y programación. A pesar del crecimiento que han tenido las carreras y la matrícula de estudiantes, porque ha crecido mucho. Creció, la matrícula de educación técnica ha crecido enormemente, más del 40% como promedio en los últimos años. De todas maneras, informática y programación, programadores, se necesita una gran cantidad de programadores y de enfermeros, por poner algún ejemplo, y en los dos casos estamos trabajando desde el INET, estamos lanzando un programa de formación de 3.000 programadores. Electrónica, electricidad, control de calidad, y después tenés según cada uno de los perfiles. Por ejemplo, en construcción, no hay maestro mayor de... Se necesita maestro mayor de obra. Yo soy maestro mayor de obra, he recibido, pero nunca ejercí. Digamos. Mira. Se necesitan maestros mayores de obra. Sí, claro. Y además maestros mayores de obra con alguna capacitación, por ejemplo, en construcción antisísmica en la zona de Cuyo, como por ejemplo en nuevas técnicas de construcción en seco, que si sos maestro mayor de obra sabrás que en Argentina hay un problema cultural para su ingreso, sí, pero que es lo que está ahora como tendencia a nivel mundial. En el mundo, digo, sí, tenemos que ir actualizando todos esos contenidos. Y aparecen, por ejemplo, si te fijas en servicio de salud, lo que decías vos, enfermería, sí, faltan enfermeras. Y faltan enfermeras porque al avejentarse la población, gracias a las mejoras de las condiciones de vida y los desarrollos farmacéuticos y médicos, la población envejece y se necesitan más enfermeros. Acá vamos a ver en la próxima la evaluación que hacen desde las empresas del sistema educativo. Entonces, cuando le preguntan cómo vienen preparados del nivel secundario, la mayoría dice no tan bien preparados. Y después aparece en sí una valoración mayor de la universidad y de los cursos. Creo que acá hay un recurso muy importante, ¿no? Muy importante. Si vos, digamos, yo lo estoy leyendo desde la ignorancia, digamos, pero vos, ¿cómo leerías este gráfico? Yo cuando lo vi, y decime, obviamente la universidad sigue formando y sigue siendo valorado, pero este dato de que los programas, que ahí hay un puente y una oportunidad, sí, ¿es así? ¿Lo ves así? Exactamente. En primer lugar, lo que sucede es que para formar un recurso humano de la secundaria técnica necesitamos por lo menos 6 años. En formación profesional necesitamos 1, 2, 3 cuatrimestres. ¿Esto qué hace? Más intensivo, más concentrado. Hace que es intensivo, concentrado y tiene más capacidad de adecuación de la oferta a la demanda. Es más versátil, puede modificarse el plan de estudios, puede modificarse los contenidos, puede ajustarse a la aceleración tecnológica. ¿Y tiene el sistema educativo público argentino esa flexibilidad para ofrecerlo en tiempo y forma? En formación profesional es más flexible. En el secundario técnico los 6 años son un límite, es un límite legislativo, porque la ley de educación técnica profesional pone 6 años. La verdad es que los escenarios sociales, productivos, económicos, las transformaciones suceden mucho más rápido. Entonces estamos siempre desajustándonos. Por eso solicitamos estudios al 2020 y al 2030, con la idea de ir más o menos orientando la oferta a la demanda. Pero lo que vos leíste con total corrección es porque es mucho más flexible, más versátil, se puede adecuar muchísimo más rápido a la formación profesional, porque allí donde hay una necesidad
hay una capacitación, diríamos nosotros en INET. Ahora, si tuvieras que decir cuáles son las lecciones que sacás de este informe y cuáles son las 2 o 3 políticas que sugerirías o cambios que sugerirías. Bueno, la principal virtud que tiene este informe es algo que también es una política de este Ministerio de Educación en su conjunto, que es la indagación del dato, ¿sí?, cuantitativo, y no hacer interpretaciones cualitativas sin dato cuantitativo. Esta es la primera historia. Conocer la realidad. Conocer la cuantificarla, realidad, pero conocerla. Cuantificarla y después abundar y adjetivar sobre ella. Pero primero conocer de qué estamos hablando. Lo segundo, y muy importante, es que esto nos dice concretamente que el camino de la empleabilidad y la manera en que tenemos de sumar valor es en determinados sectores profesionales y en algunas etapas del proceso, especialmente en la pre y en el post, y en todos los controles de calidad. Y que además la Argentina necesita dar un valor agregado en su mano de obra, ¿sí?, en cuanto a la innovación, a incorporar innovación e incorporar tecnología a su mano de obra, dado que tenemos problemas en logística y en otras cuestiones que nos hace no ir por los caminos tradicionales, ya ser productores y digamos, ser productores solamente no está alcanzando. Necesitamos orientar la oferta hacia los nichos de valor agregado en pre y post producción, en controles de calidad y en mano de obra intensiva. Muy breve, porque ya no se nos está... ¿Existe esa interrelación entre los organismos públicos? Porque supongo, en esto debería estar trabajando el Ministerio de Educación, el área de ustedes, con el Ministerio de Trabajo. Exactamente. ¿Y existe ese ida y vuelta hoy? Te voy a dar un número que el ministro Bullrich siempre dice. En capacitación laboral se está invirtiendo en Argentina 21.000 millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora es articular todos los ministerios, que efectivamente hay una mesa semanal o quincenal de articulación de todas las políticas públicas en capacitación profesional y tratar, por ejemplo, de que educación tenga una política de generación de una capacitación y después venga desarrollo social y pueda dar un crédito blando para que esa persona pueda instalarse en un futuro laboral o sea un emprendedor. Graciela, se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto contar con tu presencia. Muchísimas Ojalá gracias. que este puente entre el sistema educativo y las empresas sea cada vez más fluido, porque eso va a permitir que muchos más compatriotas accedan a trabajos calificados, que son mejor pagos, que son en blanco. Tenemos un mercado laboral que sigue siendo muy precario, tiene alto nivel de precariedad y además que hoy tiene problemas por los problemas de la economía. Pero también en este marco de problemas duele más ver que hay oportunidades que se desaprovechan porque no estamos preparados. Muchas gracias. Gracias. A ustedes tenemos una nueva cita para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son los nuestros, la semana que viene aquí por Metro.